para el ejercicio fiscal 2016, asegurando en primera instancia diversas cuestiones. La primera, estamos convencidos que el esfuerzo que el próximo año las familias, las y los contribuyentes de esta ciudad no va a decepcionarnos. ¿Por qué lo digo? Porque afortunadamente año con año, hay que decirlo y con orgullo, las y los contribuyentes de esta ciudad han venido permitiendo que el gobierno de esta ciudad tenga no solamente ingresos suficientes, sino que tengan ingresos para poder ejercer desde el gasto público un gobierno eficiente, responsable, que nos permita tener una mejor vida en esta ciudad capital. Este proyecto de ley de ingresos del Distrito Federal contempla un incremento de 3.500 millones de pesos respecto a la propuesta que mandó el Ejecutivo local en tiempo y forma el último día del mes de noviembre de este año. Es decir, este proyecto de ley de ingresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016 contempla un ingreso total por 181.334.439.127 pesos. De tal manera que en el primer rubro que compone esta ley de ingresos, la de los impuestos, estamos estimando recaudar 41.549.43.805 pesos. En los ingresos de organismos y empresas se mantiene una constante respecto al año anterior, igualmente en cuotas y aportaciones de seguridad social. Y es importante decir que en este incremento neto de 3.500 millones de pesos, 500 millones de pesos vendrán de participaciones federales y 3.000 millones de pesos de ingresos locales. ¿Suficiente? Me parece que no. Pero también es cierto que en este tema de finanzas y seriedad más vale pecar de conservador que pecar de optimista. Porque en las finanzas, cuando uno estima de más, lo que inmediatamente sucede en el primero o segundo trimestre del siguiente año es justamente recortar el gasto en diversas entidades gubernamentales. Lo que sí hay que decir, y lo digo claro, fuerte, que se escuche como diputado de oposición, que es responsabilidad y obligación de esta séptima legislatura regular los excedentes que se han venido presentando en esta ciudad. No solamente desde el enfoque de los ingresos federales, sino sobre todo desde el enfoque de los ingresos locales. Porque si bien ha habido un importante esfuerzo recaudatorio que nos ha permitido, insisto, tener un incremento permanente en nuestros ingresos, también es cierto que el próximo año se presentan shocks externos que pudiera internalizar las familias de esta ciudad capital y que por tanto pudieran afectar la recaudación. Como ejemplo, quizá tres datos. El primero, por supuesto, es el precio del petróleo, que lamentablemente está en mínimos históricos. Por supuesto, el precio del dólar, que está en niveles históricos, y también quizá como tercer dato, y no menos importante, el que el gasto federal para el ejercicio fiscal 2016, a diferencia de lo que se va a tener en esta ciudad, en el gobierno federal, el gasto federal presenta una disminución, entendiendo entonces que muy probablemente el próximo año no será el mejor año en términos de recaudación. Es importante también decir que existe un incremento dentro del rubro de los impuestos en el rubro del predial, pero no solamente en el predial, sino también sobre espectáculos públicos, también sobre impuestos sobre nóminas y, insisto, lo que ya se había platicado de los 500 millones de pesos de las participaciones federales. Es definitivamente, insisto, un reto de esta soberanía, un reto, una obligación, una responsabilidad para poder trascender como una legislatura, no más, sino como la legislatura que haga cambios de fondo en términos fiscales en esta ciudad, que no solamente solicitemos información a la Secretaría de Finanzas que normalmente no comparte,
sino que además de solicitar la información desde esta Asamblea, podemos hacer diversos cambios, diversas reformas, disposiciones que, insisto, no solamente fortalezcan el presupuesto de las jefaturas delegacionales, que no se necesita, insisto, reforma política, lo hemos estado diciendo muchas veces, sino que además nos permita desde esta soberanía poder aprobar los recursos que el Gobierno central ejercerá durante el próximo ejercicio fiscal. Me parece que esta es una ley de ingresos seria, me parece que es una ley de ingresos responsable, hay que decirlo, me parece también que es una ley de ingresos conservadora, pero insisto, más vale en esta materia pecar de conservador que pecar de optimista. Y seguramente en el transcurso del próximo ejercicio fiscal nos daremos cuenta si en efecto estos shocks externos, estos impactos que pudiéramos internalizar en nuestra ciudad capital, definitivamente vuelven a reflejarse en una recaudación mucho mayor a la estimada, o si en efecto el voto de confianza que nos ha pedido el gobierno de la ciudad se refleja entonces en que la recaudación efectiva, la real, coincide con la que estamos planteando en esta propuesta de ley de ingresos del Distrito Federal para el próximo ejercicio fiscal. Terminaría diciendo que además de que para poder incrementar estos 3.500 millones de pesos hay un esfuerzo conservador de incremento de ingresos locales en 3.000 millones de pesos, va a ser, como en todas las demás tareas, una labor, una obligación de esta Asamblea, el no solamente fiscalizar, sino sobre todo exigir el que los ingresos, insisto, puedan ser mucho más transparentes para beneficio no solamente de esta soberanía, sino para beneficio de las y los contribuyentes, que cada peso que pagan no es solamente un voto de confianza al ejercicio público, sino es un peso de confianza. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias, diputado. Esta discusión, el dictamen, se abre el registro de oradores.